días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Listo, vamos a empezar con límites otra vez, divertidos. Lo último que hicimos con límites fue mirar las propiedades. Dejé una tareita. ¿Cómo les fue con eso? Fácil, fue muy sencillo, era reemplazar valores y mirar qué pasaba. Y en la última parte era propiedades de límites y mirar que las propiedades se cumplían. Creo que no era muy complicado ese taller, era más bien sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos sirve para entrenar lo último que dijimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la parte seria del curso, por fin. Dios mío bendito, gracias a Dios, cuando quiero estar inspirado. Vamos a resolver límites que estén indeterminados analíticamente. Límites indeterminados. Entonces, miren, pasa algo. Nosotros tuvimos ya algunos ejercicios, incluso retomando cosas del libro, en donde se nos presentaban indeterminaciones y nosotros resolvíamos el límite haciendo límites laterales. No sé si se acuerdan que uno se acercaba por la izquierda o se acercaba por la derecha y uno garantizaba que si se cumplía esto, el límite existía, y era que si el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es exactamente igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x, es decir, si uno encuentra que acercándose por la derecha es lo mismo que acercarse por la izquierda, ¿sí? Entonces el límite que existe. ¿Estamos? Si esto es cierto, el límite existe. Si eso no es cierto, el límite ¿qué? No existe. ¿Sí estamos? Ese es el truco. Si esto es cierto, el límite existe. Si eso no es cierto, el límite no existe. Entonces, miren, habían varias funciones que al hacerles el límite lateral uno encontraba que el límite no existía. Como por ejemplo esta función. F de x igual a 1 sobre x. Primero, recordemos la gráfica. La gráfica de f de x igual a 1 sobre x es esta gráfica. X, f de x, y la gráfica es esta. ¿Sí estamos? Esa es la función. Ahora bien, si ustedes revisan, por ejemplo, para esa función, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, uno va a encontrar que eso inmediatamente que no existe. ¿Sí estamos? Para el caso de un límite como este, esa indeterminación es imposible quitarla. No hay forma matemática, no hay forma humana de salvar ese límite. Si estamos, el límite simplemente que no existe. Y uno viene a la curva y uno dice, claro, evidentemente, porque esto no se está cumpliendo. Porque cuando me acerco por la derecha a 0, se va a infinito. Y cuando me acerco por la izquierda a 0, se va a ¿qué? A menos infinito. Entonces el límite por izquierda, el límite por derecha no es lo mismo. Por lo tanto, el límite que no existe. ¿Sí lo pillan? Conclusión, ese límite no existe. No hay forma analítica de salvar esto. ¿Sí está claro? Ahora miren otro ejemplo en donde juega uno con los límites y tiene problemas. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x más 1 todo sobre x menos 1. ¿Qué pasa con ese límite? Si se reemplaza, ¿queda qué? Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner una cosa aquí más chévere. Le voy a poner un cuadrado. Igual, si uno lo reemplaza, ¿qué pasa? De una vez se daña, porque nos queda un 0 ¿dónde? En el denominador. Y si eso es 0, pues otra vez estamos en problemas. Entonces uno dice de entrada que el límite que no existe o está indeterminado. ¿Sí? Está indeterminado de la forma número sobre 0, que es una indeterminación. Número es cualquiera, 3, 18, 41 o 50. Si estamos, el caso es que eso da indeterminado. ¿Listo? Entonces miren, vamos a tratar de salvar ese límite. Y lo vamos a tratar de salvar haciéndole ¿qué? Álgebra de Baldor, página 2. A ver si esa vuelta se libera o no. Si es que se libera. Entonces ahora yo digo, límite cuando x tiende a 1. Esto es un caso de factorización. ¿Cuál es? Este es un SE. ¿Ah?
Un trinomio cuadrado que se puede llevar ¿a qué forma? ¿Cómo factoriza uno eso? ¿Con la raíz? ¿Cómo hace uno para factorizar eso? ¿Cómo hace uno para devolverse al pasado? Eso es lo que se llama el binomio. ¿Se recuerdan ustedes este binomio? Amén, amén y amén, queridos hermanos reunidos, congregados aquí para echarnos estas cuentas. Entonces dice, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al ¿qué? Al cuadrado, amén. De aquí para allá se llama producto notable. De allá para allá se llama factorización. Entonces, si usted tiene una nota así, usted se puede volver acá. Si estamos, basta con identificar quién es A y quién es qué. B. En nuestro caso, quién es A y quién es B. No, X al lado no es A. ¿Quién es A? X nomás. ¿Sí? X es A. ¿Y quién es B? 1. Recuerden que ese man que está aquí al lado solo, ese sería el papel de B al cuadrado. Y el tipo que está aquí solo hace el papel de ¿quién? De A. ¿Sí estamos? Entonces, conclusión, esa vaina es X más 1, todo al ¿qué? Al cuadrado. Voy de la derecha hacia la izquierda. ¿Sí está claro? Ahora me queda todo sobre ¿quién? Sobre X cuadrado menos 1. Esto que está aquí es otro caso de factorización en el denominador. Entonces toca también sabérselo de memoria. Y ese caso de factorización es este, que ves a lo siguiente, que dice A cuadrado menos B cuadrado. Eso es lo mismo que tener A más B por A menos B. Este también es un producto notable. Que si usted tiene esta vaina, es lo mismo que tener esta vaina. Por acá se llama diferencia de cuadrados. Y pues por aquí es un producto notable, una cuestión de paréntesis que hay que resolver. ¿Estamos? ¿Cómo se resuelve esto? Este por este, este por este, este por este y este por este. Pero resulta que hay unos términos intermedios como este, ¿sí lo ven? Que no aparecen. Miren que aquí no aparece el término intermedio. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que pasa es que cuando uno hace estos productos, a uno le sale AB más AB. Mientras que cuando uno hace los productos intermedios acá, le sale AB menos AB. Entonces uno dice, bueno, listo, nos vemos. Pues se cancelan. ¿Sí estamos? Entonces por eso aquí sí sale el producto intermedio. El producto intermedio es 2AB. Pero resulta que cuando uno desarrolla esto, le sale en el centro AB menos AB. Entonces uno ¿qué? Los cancela. Y al final le quedan solo estos dos, los que están a los lados. ¿Sí lo pillan? Esa es la diferencia. Entonces, como yo tengo aquí, miren que aquí yo tengo una diferencia de cuadrados. Tengo A cuadrado menos B cuadrado. Es que 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. Aunque no tenga el 2 arriba, sí está al cuadrado. ¿Sí lo pillan? Entonces yo puedo escribir esto de abajo de la siguiente forma. Aplicando esa propiedad, les digo, límite. Cuando X tiende a 1, de X más 1 al cuadrado sobre X más 1 por X menos 1. O sea que estoy viajando de acá hacia acá. Estoy factorizando ese asunto. Diferencia de amén. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? ¿Para qué estoy haciendo yo todo eso? Pues para quitar esta indeterminación, para que pueda reemplazar aquí y que no se me haga ¿qué? 0. ¿Sí está claro? Entonces miren que aquí pasa algo interesante. Tengo X más 1 a la 2 y tengo X más 1. Eso quiere decir que yo puedo cancelar uno de arriba con este de abajo. Pero solo uno, ¿no? Porque recuerden que X más 1 al cuadrado es X más 1 por X más 1. Entonces mate 1, pero todavía queda 1. Entonces digo, límite cuando X tiende a 1 de X más 1 sobre X menos 1. ¿Aló? ¿Lo pillan? Reemplacen, ¿y qué pasa? Reemplacen, ¿cuánto da? ¿Y eso qué quiere decir? Que sigue indeterminado de la forma número sobre 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, este límite, esto nos da número sobre 0. O sea que el límite que no existe. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir algo que quiero que les quede muy claro. Y es, miren, uno puede tener límites que se ven de esta forma y uno puede desarrollarles álgebra. Y después de desarrollar un gran proceso algebraico, realmente este es cortico, pero pueden haber límites que sean más extremos,
Después de realizar un gran proceso algebraico, uno encuentra que el límite sigue ¿qué? Indeterminado. Entonces, esta indeterminación no se puede salvar. ¿Eso qué quiere decir? Que esa función debe tener un comportamiento muy parecido a ¿quién? A esta. Que por un lado el límite da una cosa y por el otro lado el límite da ¿qué? Otra cosa. Es una indeterminación que no se puede ¿qué? Salvar. No importa cuánta álgebra usted le bote, no la va a poder ¿qué? Salvar. Entonces no crean siempre que uno que vota álgebra, entonces uno entonces salva. No, hay veces que salva y hay veces que no salva. Hay formas de saber cuándo se puede salvar y cuándo no. Es la pregunta, al mejor estilo Petros, Papacristos y Kurt-Gödel, ¿cierto? Cuando Gödel dice, oiga, es que hay problemas que no se pueden resolver analíticamente, entonces Petros dice, ¿y usted me puede decir cuáles sí y cuáles no? Entonces Gödel lo mira y le dice, no, suerte. ¿Sí lo ven? No, pero en este caso sí hay solución, tranquilos. En este caso uno sí puede saber cuándo un límite es salvable 100% y cuándo no es salvable. Y la respuesta está aquí. Cuando uno evalúa límites ¿qué? Laterales. Si uno evalúa límites laterales sobre esta función, ustedes van a notar que esa función sigue ¿qué? Incumpliendo esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función tiene, por un lado izquierdo, le da un valor el límite, y por el lado derecho, le da ¿qué? Otro valor. Conclusión, el límite ¿qué? No existe. ¿Sí estamos? Entonces, le hago álgebra de valor página 1 y el límite sigue ¿qué? No existiendo. Entonces, vamos a hacer una cosa, los reto a que evalúen el límite de esta función y lo evalúen por izquierda y lo evalúen por ¿qué? Por derecha. Recuerden que evaluar por izquierda es acercarse a 1, como por ejemplo por 0,99, 0,9999. Y evaluar por derecha es acercarse 1,01, 1,0001, etc. ¿Sí estamos? Entonces, demostremos que ese límite no existe usando límites ¿qué? Laterales. 1 minuto para ganar y buena suerte. ¿Está preguntando qué dije? ¿Me ignoró? ¿Dónde está aplicando la cosa? Hay que demostrar que esa función, que esos límites es indeterminado, pero entonces con el método de laterales. O sea, les tiene que dar que por un lado el límite da una cosa y por el otro lado el límite da otra cosa. Entonces está completamente usted. Señorita Pastor, ¿cómo le va? No era mi intención, ni mucho menos. ¿Qué hacemos luego, hermano? Con esta situación tan complicada. Entonces, ¿cómo va el asunto? Y ahí va el nivel. Entonces parecerá a la otra semana. No, si la estatura es increíble. Sí. No, y lo que yo le digo, tiene que tener cuidado. Tiene que ser más cuidado. Siempre que se espejo, siempre diga, bueno, aquí me veo estético, todavía me veo bien. Aquí ya no. A menos que usted quiera ser físico-culturista. Si usted quiere ser físico-culturista, volumen, hasta que se canse. Pero hay un momento en que cuando uno es normal, uno tiene que mezclarse. Y ese mismo ya no. Hay un límite, debe haber un límite estético. Y creo que esos manes de lucha libre lo tienen. Sí, es un límite estético. O sea, los manes no son físico-culturistas. No, tienen un cuerpo mortal. Sí. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Sí. Pero no es por la estatura, sí. Bien musculoso, no se echa. Sí, más chiquito. Bajito. No, bajito, musculoso de mano. Más chiquito. Por eso es que sí, yo sé los músculos de mano, muy light. Muy bien. Puro vaca. Sí, músculos individuales. No, ya hay más medios. Ya pasó bien muñequitos ya. Ya, yo traigo mi cosero. Muchas conexiones. No, más bien son salvables rapidísimo. Yo espero que ya la otra semana otra vez Dios señor. ¿Cómo te digo? A ver, que me miras y me dices, profe, lo tengo clarísimo, ya me digo. Pero tengo dudas. No.
Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir. Se están acercando al Señor, ¿quién? Uno. Y acercarse al Señor uno es pegarle por la izquierda como por 0,99999 o 0,9, 0,99 y pegarle por la derecha es 1,01, 1,00001. ¿Listo? Pilas, pilas. Pilas porque tienen que estar muy concentrados en esto. Esta es la parte álgida del curso. Esta es la parte buena. Ay, Dios mío. Este salón es una nube de enfermedad. No tiene gripa. Sí, yo también sé que se puede. Ah, ¿se acuerdan? Mire, Mario, todo. No voy a hacer clase. Pesado, eso no pasa. Para que falle a clase es muy difícil. No, y estaba re mal. Se le notaba. O sea, me maldijo y cayó de una velocidad de propagación de maldad impresionante. Me maldice y a los 30 segundos estoy mal. ¿Cómo es eso, compañera? Ella se queda así quieta, como ya. No te pongas robas por molestar, no, me escribe. Listo, entonces miren, ¿cómo es el asunto? El asunto que ustedes pueden notar es que cuando se acercan por izquierda, ¿cuánto les da? Cuando se acercan por izquierda, ¿cuánto les da? Rápido, díganme, muchachos, compañeros. ¿Cuánto? ¿Les da negativo? Dicen que cuando se acercan por izquierda les da negativo. ¿Cuánto da? Porque si por izquierda menos 19. Menos 10. Sí, menos 14. ¿Cuánto te dio? Y también me dio menos 19. ¿Y luego cuánto te dio? En otro reemplazo. Ah, ok, entonces cuando vamos por la izquierda se está disparando hacia menos infinito. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces cuando vamos por la izquierda se está disparando hacia menos infinito. Y cuando va por la derecha, me imagino yo, cruelmente, se está disparando hacia dónde. Sí, miremos. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, sí, porque no es así nomás. Reemplacen y díganme que sí se dispara. En 1,1 a izquierda, en 1,01 a 201 y en 1,00200. Excelente, sí. Entonces por la derecha, muy bien, amiga. Menos mal no te ha sido. Esto da infinito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Entonces miren, por límites laterales, este límite por un lado se va a menos infinito y por el otro lado se va a ¿dónde? A infinito. Entonces, como los dos límites laterales no coinciden, pues es muy posible que el límite que no exista. ¿Lo ven? Entonces, conclusión. Esto no es como Petros. Esto sí se puede saber. Si usted le botan un límite así y usted quiere saber si el límite es salvable o no, usted le aplica límites laterales. Y si le da límite igual por ambos lados, entonces usted dice el límite sí se le puede quitar la indeterminación. En ese momento usted dice, entonces a esto toca bolearle ¿qué? Álgebra. Si estamos, toca echarle álgebra. Si estamos, para salvar el límite. ¿Se está claro? Pero si usted tiene esto y el límite lateral no le da lo mismo, usted dice, ¿para qué me hago ese límite? Si ese límite ya que está indeterminado, no importa qué pase. ¿Sí está claro? Entonces eso es importante. Bien. Por favor, vamos a hacer una cosa. Los invito, realicen la gráfica. Hagamos la gráfica de nuestro programa de celular. ¿Eso a simple vista uno lo puede graficar? Este a simple vista, no, difícilmente. Sí, es difícil. Pues sí se puede intentar porque también tiene un corrimiento. Por ejemplo, uno sabe que tiene un problema en uno. Entonces cuando uno la grafica, yo esperaría que, solo pensándolo sin necesidad de tabular, yo esperaría que esta curva tenga un comportamiento más o menos como el que sigue. Aquí tengo el 1, entonces después de evaluar el límite que me da ideas, entonces me dice que cuando voy por izquierda se va menos infinito y cuando voy por derecha se va infinito. Yo esperaría que la curva sea más o menos como esa. Si estamos, pero pues es una cuestión más intuitiva por la cuestión de la indeterminación. Si estamos, y que tiene un corrimiento en X que se ve reflejado aquí cuando pelea con 1. ¿Si estamos o no?
Sí, especialmente aquí abajo, no arriba, abajo. ¿Listo? Pero ya toca con más calma mirar qué posibilidades hay de hacerlo a mano. Yo creo que sí se puede. Pero no es una función simple. ¿Sí estamos? Listo, entonces miren lo que nos dice, miremos la gráfica. Esta es la gráfica de la función, o sea que la predicción que hicimos es, digamos, correcta. ¿Sí lo ven? La predicción que hicimos es más o menos, miren la papá. Recuerden, póngale paréntesis, hermano, póngale paréntesis al inicio y al final. Sí, es la misma, creo que es por el zoom, tal vez. No, si es que más que está abajo. Bueno, igual es una aproximación. ¿Cuál? La de abajo está pegada por el La de abajo está por donde, discúlpame. Que pasa muy. Sí, más así, debería ser más así. Que da por encima. Ya, ok, entendí. Sí, eso da por encima porque tiene un corrimiento acá, en Y. Sí, esa da por encima. Qué pena con ustedes. Bueno, es solo una aproximación de mi mente que me preguntó Torres y yo aproximé. Que si toca la parte de X. O sea que si estaba por encima, es que yo la pinté por debajo, porque solo la estaba estimando. ¿Listo? Bien. Entonces miren, en 1, si ustedes revisan en su gráfica, en 1 tiene una asíntota, o sea, se va por 1 y no toca el 1 nunca. Si se van elevando en Y, van notando que el 1 nunca lo toca, siempre trata de tocarlo, pero nunca lo toca. Aquí está, fulana. Aquí está el 1. Y usted sigue bajando y ella trata de tocarlo, pero nunca lo toca, es una asíntota. ¿Sí estamos? En 1, porque en 1 la función está ¿qué? ¿De quién es este? La función está indeterminada en 1. Entonces la función trata de tocar esa línea, pero nunca la ¿qué? Nunca la toca. ¿Sí estamos? Entonces ese es el truco. El límite no existe. ¿Está claro? Bien, pero ahora miren una sutileza.